Continuamos en Argentina en Vivo y ahora sí, nos vamos a ir a un país vecino, a Uruguay, porque, bueno, lo hemos contado aquí también, que tenía una nueva normativa, ¿te acordás que volvían a las clases, que no eran presenciales, que no era obligatorio asistir? Pero bueno, queremos saber cómo está ahora. ¿La presentamos? Dale, nos presentamos. Ana Claudia Viñar, así una colega uruguaya. Buen día, ¿cómo te va? Aquí el equipo de Argentina en Vivo te saluda. Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? Acá una jornada soleada, el Día de la Madre se está celebrando y la Feliz día a todas las madres entonces. Efectivamente, en realidad es la segunda vez que se festeja este año en Uruguay, pero bueno, por un tema de reactivar un poco, también los comercios han estado cerrados y mucha gente ha venido aquí a la Rambla que se ha formado una zona peatonal, se ha cortado la mitad de la calle para que las personas que quieren arrimarse puedan circular libremente. Eso es acá en Montevideo, ¿no? Montevideo, la Rambla de Montevideo. En realidad nosotros tenemos una nueva normalidad hace ya un tiempo que tiene que ver más que nada con usar tapabocas o mascarillas y también el tema de respetar la distancia social y demás. Pero nosotros nunca tuvimos cuarentena obligatoria, solamente a principios, en realidad el 13 de marzo cuando se decretó la emergencia sanitaria, fue en el momento en que a las personas que tenían alguna enfermedad o personas mayores de 65 años se les recomendó con licencia médica quedarse en sus hogares. Pero en realidad la actividad fue, en términos generales, siempre hubo movimiento. El tema es que después las oficinas empezaron a cerrar y demás. Nosotros tuvimos un total de 487 casos de COVID-19. Al momento hay solamente hay 40 casos activos, 784 personas ya se recuperaron. Claro. O sea que en realidad, en términos generales, si bien se sigue la situación, es una cosa que está bastante controlada, se hace seguimiento, el Poder Ejecutivo todos los días mediante el Sistema Nacional de Emergencias hace sus anuncios respecto a la cantidad de casos y los test realizados. Estamos más o menos en un promedio de 700 test diariamente y hace 3 días que no hubo casos nuevos, o sea, hay 0 casos nuevos hace 3 días consecutivos. Y en la última semana también pasó esto mismo, ¿no? Mañana lo que va a suceder es que también el retorno a las clases fue paulatino. Sí. Se comenzó primero en lo que tenía que ver con las escuelas rurales, que también no era obligatorio, y eran un par de horas. A partir de mañana, en realidad, se inician las escuelas de casi todo el país, salvo Montevideo, que es la capital, y el área metropolitana, pero en términos generales, las escuelas rurales vuelven a tener horario completo, y en el caso de las escuelas que no son rurales, que son de las ciudades, en ese caso, bueno, el horario es reducido y no son todos los días las clases, pero ya de a poco se empieza a activar esto. Y esto, Ana Clara, la vuelta a la clase que vos decís, que bueno, las escuelas rurales, mañana vuelve en otros distritos también, ¿es en todos los niveles o cómo lo han manejado en ese sentido? En realidad lo que tiene que ver con las escuelas es en todos los niveles, pero mañana comienzan sobre todo lo que es educación inicial, o sea, empieza primaria y lo que tiene que ver con educación de pequeños, o sea, el de infantil, ¿no? Pero en realidad ya comienzan todas las escuelas, porque acá es desde jardinera, desde 3 años hasta sexto de escuela. Todos esos van a comenzar. Y el 29 está prevista otro inicio que tiene que ver, sí, ahí ya con liceos y con otras áreas. ¿Y hay un protocolo, Ana, en este claro de decir, por ejemplo, hay ingreso a los establecimientos con cuidado de alguna persona que se para a la puerta, que les da alcohol en gel, que los higieniza, que tiene algún tipo de cuidado para que después el alumno pueda ingresar al establecimiento, o no, o simplemente el protocolo es adentro de la escuela? No, en general, o sea, el protocolo fue acordado con los docentes y con el Ministerio de Salud y establece, obviamente, que a la entrada hay unas alfombras en las que cada niño tiene que ingresar y limpiarse sus pies. Las clases son con tapabocas, pero también no se extienden por muchas horas. O sea, es la mitad del horario porque obviamente hay que adecuar los salones porque también los escritorios van a estar separados. Entonces, en realidad implica todo un movimiento. En el caso de los padres, les puede pasar que dependiendo de la edad de sus hijos, tengan que llevar a uno y esperar al otro y así estar durante el día. Pero bueno, en el caso de las oficinas también han vuelto a la normalidad prácticamente, aunque hay personas que todavía están trabajando desde sus hogares
la verdad que se siente como que está todo bastante, como que se ha vuelto a la normalidad, más allá de que obviamente se toman los recaudos correspondientes, la gente utiliza a menudo el tapabocas, sobre todo, por ejemplo, en los ómnibus es obligatorio, claro. Entonces ahora se va a empezar a cobrar una multa para quienes no lo usen. O sea, hay toda una operativa en torno a esta nueva normalidad. Ya comenzaron a trabajar de nuevo lo que tiene que ver con los bares y restaurantes. Por ahora todavía no ha sucedido lo mismo, por ejemplo, en boliches o con espectáculos públicos, sí. Pero sí de a poco se está volviendo a la normalidad. Ahora el 19 retoman todo lo que tiene que ver con festividades y celebraciones religiosas. De a poco se está como reactivando toda la actividad y también el Poder Ejecutivo está analizando este tema de reabrir lo que tiene que ver con las conexiones aéreas, que todavía no hay una fecha, claro. Pero ellos están analizando algunos destinos que podría conectarse. Hoy por hoy solamente la conexión la da Amazonas y la está dando con este plan de repatriación, que como yo lo he dicho varias veces, en realidad al momento se han repatriado más de 4.000 personas a 67 países. Claro. Esto se llama la vuelta a casa, que ha llevado adelante la Cancillería y que implica ir a buscar uruguayos a determinados lugares, llevando a residentes de esos países. Ana Claudia, eso lo hacía Amazonas. Perdón. Ana Clara, perdón, Ana Clara. Sí, había notado a Ana Claudia, pero es Ana Clara. Ana Clara, perdón. Hay una fantasía en la Argentina, o por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de que en Uruguay no pasó nada y que todo fluye como era entonces. Y vos cuando nos contás los pasos que fueron dando, nos estás hablando de una nueva normalidad, digamos, no nos estás hablando de que allí no ocurrió nada más allá de que no hubo un aislamiento obligatorio. Y evidentemente esto se hace sentir. ¿Cómo reaccionan, por lo menos los montevideanos, la gente más cercana a vos, Ana Clara, a esta nueva normalidad que vos narrás con tanta precisión y con tanto lujo de detalles? Bueno, en realidad lo cierto es que en Uruguay sí pasaron cosas. Por eso. El 13 de marzo hubo 4 casos que fueron como los que activaron toda una situación social más que nada. En el caso, por ejemplo, yo seguí trabajando en el canal estatal en donde trabajo, sí. Pero igualmente a mí me pasó que yo estuve 2 meses sin reunirme con mis amigos, sin reunirme con mis familiares, yendo al supermercado y tomando los recaudos correspondientes, llegando a mi casa, sacándome la ropa y poniéndola a lavar. O sea, en realidad sí pasaron cosas y sí hubo mucha gente que no tomó precauciones, pero otras sí, o sea, se suspendieron las fiestas, o sea, la actividad pasó a ser puertas adentro. Yo no tengo hijos, pero mis vecinos que tenían hijos y que viven en apartamentos, estaban enloquecidos porque tener a tus hijos 3 meses prácticamente en tu casa, claro. Ha sido como muy complejo. Se activaron incluso un montón de líneas que tenían que ver con dar servicio gratuito de psicólogos y demás para hacer un acompañamiento. Sí. Pero sí, o sea, la falta de sol, la falta de salir a la calle, hubo mucha gente que se quedó adentro, incluso trabajando, y obviamente que esto ha tenido su impacto. Claro. Ahora se evalúa día a día y bueno, se van tomando como nuevas medidas. Claro. Llega el momento cuando se abran las conexiones, también se va a tener que ir evaluando casi que minuto a minuto lo que está sucediendo, sí. Justamente porque en el mundo hay países donde ha sucedido esto, de que han aflojado las medidas y han vuelto los casos. Claro. Entonces, bueno, hay que ir con pasos firmes, pero también lentos, ¿no? Sí, Ana Clara, bueno, quédate ahí y no te vayas. Escuchándolo a nuestro compañero, Ana Clara, allá también se están realizando testeos. ¿Cómo es el sistema de encontrar el virus en Uruguay? Bueno, en realidad acá en Uruguay pasaron varias cosas que tienen que ver con que se fue aumentando progresivamente la cantidad de test que se hacían. ¿Esto por qué? Porque obviamente como somos un país chico y en general no producíamos los test, teníamos que conseguirlo en otros lugares. Pero investigadores uruguayos del Instituto Pasteur generaron los test propios para no tener esa dependencia y llegamos a tener más de 800 test diarios. ¿A quién se hacía test? Sí, efectivamente, a personas que presentaban síntomas o a personas que también habían estado en vínculo con algún contagiado. Entonces, bueno, si bien hay algunas personas que no presentan síntomas, sí, lo que pasó fue que, por ejemplo, al principio de la llegada de la epidemia a nuestro país, lo que sucedió fue que
hubo un casamiento y bueno, y ahí fueron apareciendo un montón de casos. Y después también al personal de la salud o a personas que estuvieron en contacto con alguien que tenía COVID-19, bueno, a todas esas personas se le hace. Sucedió también que, por ejemplo, semanas atrás, hace 2 semanas, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue a Rivera, un lugar donde apareció un brote, sobre todo por el contacto que hay con Brasil. Ahí hay como muchos recaudos y se está trabajando en el seguimiento más que nada. Bueno, ahí lo que sucedió fue que Luis Lacalle Pou fue a seguir el tema de cerca y estuvo con una persona reunido, igual con tapabocas y demás, sí, con una persona que estuvo reunida, presentó COVID-19. Entonces, bueno, ahí se hizo el hisopado a gran parte de la cúpula del Poder Ejecutivo. Y así, obviamente que dieron negativo. Pero te quiero decir, es como cuando aparece un caso, se hace hisopados a distintas personas que estuvieron en ese entorno. ¿Y esas personas van a un aislamiento obligatorio o continúan su rutina? No, en realidad hacen aislamiento desde que se enteran que estuvieron con una persona que tuvo COVID-19 y después se hace el aislamiento hasta, o sea, se hace el hisopado y demás y se hace el aislamiento hasta que esté el resultado del hisopado. Claro. Después ya no. ¿Cuánto tarda más o menos? ¿48 horas, 72? Sí, no, en general los hisopados están tardando 48 horas acá en nuestro país. Vos mencionabas recién... Sí, perdóname, Ana Clara, vos mencionabas recién el tema de la cercanía con Brasil, que el presidente estuvo visitando una localidad cerca. ¿Hay preocupación por lo que pueda suceder, más que nada en la frontera ahí entre Uruguay y Brasil? Porque obviamente Brasil es el país de la región con más casos y más muertes. Efectivamente, eso es así como vos decís, igual se ha tenido un diálogo permanente con las autoridades de Brasil sanitarias e incluso con el presidente Jair Bolsonaro y se ha adecuado un protocolo que ya existía pero que no estaba siendo utilizado, que tiene que ver con elementos y herramientas sanitarias para justamente evitar los contagios en la frontera. Claro. Porque en realidad nosotros tenemos varias localidades que son fronterizas con Brasil y bueno, como que se puso en marcha nuevamente ese protocolo de actuación para evitar los contagios en zonas de frontera. La verdad que se evalúa casi que a diario la situación. El Sistema Nacional de Emergencias sigue los casos prácticamente todo el tiempo, todos los días hace su informe y en algunos casos o el secretario de Presidencia o el presidente de la República son los que salen a hablar, dan conferencia de prensa y explican. Yo no les había contado, pero les había dicho que tuvimos en realidad 847 casos y 23 fallecidos. Y al día de hoy hay 40 casos activos. En realidad, yo creo que las personas también en Uruguay se sorprendieron porque cuando llegó este virus, todo el mundo pensaba como era esa sensación térmica de todos lados de claro. Uy, o sea, ¿cómo vamos a zafar de esto, no? Y como que de a poco, con la colaboración sobre todo de la población, como que esta cifra se fue reduciendo. Claro. También es importantísimo el trabajo que han hecho los científicos, porque obviamente se han puesto a la cabeza muchas cosas que eran a veces como claro. inimaginables, ¿no? Y la mayoría de los casos que vos contás y de los fallecidos se da ahí en el área metropolitana, es decir, Montevideo y alrededores. Digo, ¿es distinta la situación al resto del país? ¿O cómo fue en ese sentido? Bueno, no, en realidad en Montevideo siempre hubo más casos, pero porque la mayoría de la población está en Montevideo, o sea, la mitad de la población está en Montevideo y en el área metropolitana. Pero en realidad siempre ha variado. Por ejemplo, en el día de hoy hay casos en Canelones, en Colonia, en Flores, acá en Montevideo, en Río Negro, en Rivera, en Rocha y en Salto. O sea que en realidad está repartido. Claro. De los departamentos siempre, o sea, como que ha estado siempre repartido los casos. Y se ha tenido, por momentos se cortaba la circulación de lo que tenía que ver con los ómnibus. Al principio de lo que sucedió acá en Uruguay, hubo algunos departamentos que se pensaba, bueno, ¿qué hacemos con Salto que tiene tantos casos? Bloquearemos el ingreso y la salida. Y bueno, y hubo unas semanas que estuvo bloqueado el ingreso y la salida. O sea, si vos ibas a Salto te tenías que quedar. Entonces como que se fueron tomando también medidas. Y ahora se está trabajando para reactivar la actividad que tiene que ver con hoteles, porque también ha caído mucho. Imagínense que 3 meses prácticamente sin trabajar para los hoteleros, que también intentaron hacer su aporte, porque
en algún momento el Conrad, que es Enjoy en realidad, planteó que si era necesario podían utilizarse las instalaciones como para usarlo como hospital, ¿no? Y en realidad al final ni siquiera se llegó a usar. Pero claro, la actividad hotelera y el turismo interno también ha caído. No hay solo preocupación por lo que tiene que ver con las conexiones y con el turismo que tiene salida al exterior, sino también dentro de Uruguay. Entonces se ha trabajado intensamente, se han activado protocolos y de a poco se va a empezar a mover de nuevo lo que tiene que ver con la actividad del turismo interno, que se está estimulando desde el Poder Ejecutivo, que en los últimos días anunció que, por ejemplo, el aporte del Poder Ejecutivo va a ser publicidad gratuita en redes sociales para pequeños trabajadores y trabajadores de hoteles de todo el país. O sea, como que se busca también esto de que se siga moviendo la actividad, ¿no? Ana Clara, clarísimo todo. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, que pasen bien, buen fin de semana. Igualmente para vos.